queremos darle la bienvenida al abogado, ilustre abogado Francisco Álvarez Valdés, y al ilustre sociólogo también, Cándido Mercedes, que nos acompañan esta mañana. Bueno, pasamos balance. ¿Qué ustedes ven de diferencia de en diciembre del año pasado con este diciembre de ahora? ¿Cómo lo ven esas navidades? El mismo clima, ¿verdad? Pancho, a ver. Mira, bueno, estábamos diciendo fuera del aire que llegará un momento en que digitalmente se podrá cambiar de vestuario, ¿no? A una persona y sencillamente le cambian el traje, la corbata y dejan el mismo discurso de evaluación del año pasado y lo trasladan a este, y es exactamente lo mismo, ¿no? Seguimos en los procesos electorales, que fue tal vez el tema principal del año que termina, ¿no? ¿De qué manera dominó El tema eso? electoral dominó todo el tiempo. Primero con el tema de la reelección, el presidente de la República tratando de modificar la Constitución de la República. La ley del sistema electoral que se fue en febrero, mitad de febrero que se promulgó. Correcto. No, inclusive el año 2019 tuvo un elemento de anuncio, de anticipación con la aprobación de la ley de partidos políticos en el año 2018, ¿no? En febrero la aprobación de la ley de régimen electoral y repito, dominó todo el escenario, fue 5 meses alrededor, todo este tema de más bien incertidumbre de si se modificaba la Constitución para permitir la reelección presidencial. Pero en ese sentido hubo un avance, no se impuso el poder presidencialista. Sí, ciertamente hay que verlo de manera positiva. Ese fue uno de los aspectos positivos del año. El hecho de que el continuismo del poder, que es lo que más ha afectado a la Sobre República todo que había Dominicana. que volver a comprar una reforma constitucional y se apostaba, ya tenemos los votos, ya los tenemos. Y uno decía, ¿y de dónde los tienen? ¿Dónde están? Tú verás. El Pidio Báez Y le decían a uno como, no sea inocente, sí, que tú sabes cómo es la cosa. Así mismo era. Pero bueno, pues esta vez fracasó eso. Ya sabemos que las reformas constitucionales le salen caras al país y que la mayoría de ellas versan sobre el tema de la reelección. Eso es algo que lo hemos visto continuamente, ¿no? Pero bueno, esa primera parte del año estuvo marcada por ese esfuerzo que fue derrotado, hay que señalarlo de esa manera, no solamente por los partidos de oposición, sino por la ciudadanía en sentido general. Y bueno, la segunda parte marcada por el tema de las primarias del 6 de octubre, el uso de nuevos equipos para esas primarias con miras a ser utilizados en febrero y en mayo del 2020. Una experiencia que fue inédita en el país. Sí, y que ya el presidente de la Junta Central Electoral, un año antes, en el año 2018, había anunciado que iban a ser difíciles. Recuérdense ese discurso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde él señaló que eso iba a costar 5.000 millones de pesos y hubo muchísima discusión de que eso no era cierto, de que eso no salía tan caro, pero el problema es que la Junta se vio obligada a entrar en el sistema del voto automatizado para poder enfrentar lo que iban a ser unas elecciones, sobre todo las primarias, que eran elecciones nacionales, a nivel de los candidatos, a elegir los candidatos a las presidenciales, a las congresuales, a las municipales, y prepararse para febrero, donde va a haber 3.800 candidatos, 3.800 posiciones, donde van a haber una cantidad de candidatos. Bueno, son como 17.000 candidatos, a los cuales de esos 17.000 hay como 14.000 que van a contárseles sus votos individuales. Exacto. Porque son el voto preferencial de los regidores, de los vocales y de los diputados también. Claro. Pero los diputados son menos, mucho menos. Bueno, tú acabas de señalar el punto neurálgico, que no solamente era que son 3.800 posiciones a nivel municipal, y que eso va a implicar alrededor de 17.000 candidaturas, sino que hay por primera vez en la República Dominicana voto preferencial a nivel municipal. Entonces la única forma de salir de eso era con un sistema automatizado. Y la Junta pues se embarcó en ese proceso con la mala suerte de que se utilizó por primera vez en las primarias. ¿Y hay posibilidad de, Cándido, tú crees que hay posibilidad de que sea una computación con voto automático realmente? Desde el punto de vista operativo,
es necesario el voto automatizado, aunque sea para Pero para las municipales. municipales. Yo si fuera, vuelvo y lo insisto, yo fuera candidato presidencial, a nivel presidencial, con mi voto manual. No, porque ahí es uno solo. Sí, mi Y es voto muy fácil manual. contar un solo. Y además es muy fácil alterar un programa para uno solo. Para porque uno solo. ¿qué programa van a hacer para todos los miles de candidatos, los 3.800 Y nada más van a ser candidatos? 4 candidatos. Y no Sí. pudo hacerse de manera selectiva en algunos puntos o las localidades más pobladas. No pudo haberse seleccionado de esta manera para que no se masificara tanto el voto automatizado y causara este tipo de Bueno, inconvenientes. eso es exactamente lo que va a hacer la Junta para febrero. Sí. Son alrededor de 17.000 colegios electorales, un poco menos, de los cuales 10.000 van a estar automatizados. Pero además se va a contar manualmente. ¿Y por qué son 10.000? Porque esos son los equipos que tiene la Junta. La Junta compró una primera partida de un poco más de 10.000 equipos y va a comprar una segunda partida para en las elecciones de febrero para completar los 17.000 colegios electorales. Ya no se va a comprar esa segunda partida, sino que se dividió. 10.000 colegios van a ser automatizados y se va a contar manualmente, y 7.000 colegios van a ser papeleta, como siempre, ¿no? Creyón para marcar por su candidato, y se va a contar manualmente. Pero ahí sobre todo los alcaldes serán que se van a contar manualmente, porque se van a poner a contar manualmente cada voto preferencial. Pues, También. Pues déjame decir Sí, que en sí, esos lo aprobaron. 7.000 colegios, el voto va a ser manual de principio a fin. De todo, por De completo. principio a fin. El voto automatizado no va a tener participación en esos 7.000 colegios. La Junta lo que ha hecho es escoger los municipios más concurridos Bueno, y la para la automatización. y la auditoría, que ya se firmaron los acuerdos para esa auditoría y la Junta dio por no, eso, sí. finalmente, ¿no? Bueno, de si le va a dar legitimidad o no, para algunos sectores, actores políticos, eso no importa. Pero para la Junta le da mayores niveles de confianza en el proceso, que quedó muy difícil la Junta Central Electoral. Con la Ahora, primaria. yo quería decir algo positivo. Sí. Es cierto que las primarias no cumplieron el papel que la sociedad esperaba. El costo de la primaria, la democracia interna de los partidos, eso no se logró. Sin embargo, con las dos leyes que yo llamo de la medianía, la de partido político y la de régimen electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional jugaron su papel de manera correcta, como yo digo, como Dios manda. Acuérdense que en la ley de régimen electoral 1519 y la 3318, la ley del partido político, estaba la reserva de los partidos, lo tumbaron. Por ejemplo, Francisco Álvarez, que no está en ningún partido, no podía ser candidato porque no estaba inscrito en un partido. Acuérdense que se lo tumbaron también. La campaña negativa, también los partidos políticos que por primera vez habían sido aprobados no podían ir en alianza. No, hubo como La participación de la mujer. Hubo 6 modificaciones muy por razones constitucionales, Exacto. de amparo. Exacto. De El la arrastre ley. también. El arrastre de los senadores se eliminó se eliminó definitivamente. también. O sea, Entonces, hubo cosas positivas. positivas. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que la Junta contratara estas dos empresas, una española y otra norteamericana, para hacer auditorías, una forense y otra ya del voto de febrero? Yo creo que hay que aclarar el panorama, Sí, vamos a aclarar. porque no está todo lo claro que debería estar, ¿no? En primer lugar, lo que la Junta acaba de contratar con Alhambra, una compañía española, es la auditoría forense. Eso se va a limitar exclusivamente al 6 de octubre. A los equipos y los Única programas. y exclusivamente. Eso que va a costar $600,000, lo que pretende es despejar las dudas sobre el 6 de octubre. Lo otro es el acuerdo con IFES, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que es una entidad con mucha credibilidad. Esa entidad no hace auditorías. Lo que va a recomendarle a la Junta Central Electoral es quién puede hacer la auditoría, y bueno, ahí se están haciendo esfuerzos por buscar los fondos para pagar esa Dicen que auditoría. pudiera ser una donación de Estados Unidos, Correcto. una contribución. A mí lo que me parece que no es eficiente es que haya salido primero la auditoría forense.
cuando lo que está adelante son las elecciones del 16 de febrero. La prioridad debe tenerlo, certificar los equipos para el 16 de febrero. Lo de la auditoría forense puede hacerse en cualquier momento. No hay un plazo fatal. Pero son los mismos equipos. Ahora, ¿qué ocurre? No son los mismos equipos. Sí, exactamente. Entonces tienen que ser, la forense tiene que precederla, porque tienen que determinar el estado de su equipo, no ahora la programación Es que próxima. lo eficiente, por eso dije que no me parece eficiente, lo eficiente sería que una empresa haga la forense y certifique los equipos, para evitar duplicidad de trabajo. Por ejemplo, código fuente. El código fuente lo va a tener que examinar la empresa que hace la auditoría forense, como lo va a tener que examinar la que certifica los equipos. Pero así muchas de las tareas se duplicarían si se hace de esta manera que se está haciendo. Bueno, pero lo importante es que se ha configurado el panorama electoral y que con la propaganda electoral, las luchas partidistas, las recolecciones de fondos. Eso del miércoles pasado de Gonzalo fue una cosa grande. A mí me cuentan que hubo mucha gente que fue y que contribuyó con sus 2 millones de pesos, algunos con 4, 6, 8 también. Ese es uno de los aspectos negativos de este proceso de la primaria. Todavía la sociedad civil, la sociedad en su conjunto, no sabe realmente cuánto se gastó realmente, pero además quiénes han aportado, para uno ver la correlación, la relación que hay entre una cosa y otra. No lo sabemos todavía. O sea, quiénes aportaron a esos candidatos. Y sobre todo, Cándido, tomando en cuenta que uno de los reglamentos que está pendiente de aprobación es el reglamento de contribuyentes. Lo manda la ley. Y el de publicidad. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes fueron a esa actividad? Eso debe ser público, debe conocerse. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes aportaron? ¿Qué monto aportaron? ¿Qué monto aportó cada quien? ¿Qué vinculación tienen con el Estado Dominicano? Son contratistas, entonces debería prohibirse que un contratista del Estado Dominicano esté aportando fondos a candidatos, porque obviamente hay contratistas y no solamente de obras, sino suplidores también. Eso era básicamente. Yo he escuchado gente que le llegó por 2 o 3 canales oficiales la solicitud. No es solamente uno, es que había mucha gente de cualquiera, donde tú tuviste un negocito, te llamaban para que pusiera su contribución. Y eso es una cosa realmente espantosa. Tal vez eso explique que la semana pasada la candidatura de Gonzalo publicó casi 30 páginas en los diarios, en los 8 diarios, más de 2 páginas por periódico hubo. Y 3 días de portada farsa. 3 días. 20 y pico de páginas publicadas. Sí, usted sabe a qué se refiere todos esos temas que usted está hablando. Versus ningún partido de oposición publicó una sola página en los periódicos la semana pasada. Pues todo eso que usted está mencionando ahora es regulado por una sola palabra en la Constitución de la República, que es equidad. La Constitución manda que los procesos electorales se hagan en equidad. Y obviamente lo que ustedes están diciendo, lo que demuestra es que no hay ninguna equidad. Por eso hubo gente que se molestó cuando Participación Ciudadana, bueno, hay que señalar que en su informe del final del 6 de octubre, del final del día, ¿no? Participación elogió la Junta Central Electoral, porque entendía Participación y sigue entendiendo que los equipos funcionaron adecuadamente. Los equipos. Ahora se hará una auditoría y se determinará. Pero ¿qué ocurre? Que después Participación señaló que las primarias no habían sido legítimas. Y hubo gente que dice, pero ustedes elogiaron a la Junta, ahora dice que no son legítimas. Elogiamos a la Junta en el uso de los equipos. Ahora, la legitimidad tiene que ver con la equidad. Y definitivamente que el uso de los recursos del Estado rompió toda equidad en ese proceso de primarias. Y eso es lo que se debe tratar de evitar que ocurra en las elecciones de aquí en adelante, pero lamentablemente estamos terminando el año con un pésimo ejemplo, que lo señalaba Cándido. Todas esas portadas falsas demuestran que no hay equidad en las elecciones en República Dominicana. ¿Y qué puede hacer la Junta ante estos elementos que escapan directamente a la función que tiene de contar los votos, de garantizar el proceso? Pero sabemos que hay cosas que están fuera y que son de difícil manejo. No escapan, pero son de difícil manejo. Por ejemplo, el que va y busca a una persona y le da los 500 pesos para que vaya a votar. Ese partido está en ventaja con respecto al que no tiene para movilizar a esa gente. Mira, asumir una función pública siempre es de difícil manejo. Yo imagino que el presidente Medina debe decir, esta es la posición más complicada que puede tener cualquier persona, y tiene toda la razón. La Junta sí tiene dificultades, pero es que
Otro de los reglamentos que falta por aprobar, ya mencioné el de contribuyentes, el de publicidad. La Junta no ha querido tocar ese tema tan difícil. Yo me recuerdo en el 2012, visité al órgano electoral mexicano como coordinador de participación que era en ese momento, y el presidente del órgano electoral mexicano me explicaba, ¿de quién es la frecuencia radioeléctrica? Del Estado dominicano. El Estado le entrega en concesión Claro. a empresas A la radio y privadas. la televisión. Pues en México decidieron que como eso era del Estado, a cada concesionario tenía que entregar una cuota de tiempo, de espacio, y entonces el órgano electoral lo entregaba a los partidos en equidad. En forma equitativa. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que podamos llegar algún día a tener una regla tan sencilla como esa? Bueno, dirán que los propietarios de medios de comunicación van a protestar, protestaron en México, por cierto, porque le quitan parte del negocio, pero es que... Pero de hecho el canal estatal no lo hace. Es que para los empresarios, lo primero es que sus negocios van a prosperar si hay democracia. Si no hay democracia, sus negocios corren un serio riesgo. Y hay que buscar la manera de que haya equidad en las elecciones para que la democracia se Bueno, pero hay fortalezca. mucha gente en la sociedad dominicana que todavía no ve esa, No ve la visión. importancia de la institucionalidad Exacto. democrática, no lucha, no invierte, los empresarios les cuesta invertir en eso. Hay algo que hay que destacar, como las primarias irrumpió lo que se llama el tripartidismo. O sea, ya hay tres fuerzas que son poderosas, aunque en las encuestas ustedes ven que Luis Abinader está en 43, 45, 46. Pero no hay dudas, cuando un partido político tiene en las encuestas más de un 10 o un 15%, y los tres tienen más, entonces eso implica un tripartidismo y un escenario súper interesante, complejo, porque si hay algo que pasó en el 2019 fue la enorme incertidumbre y la falta de institucionalidad como consecuencia que fue hasta el 22 de julio que el presidente Danilo Medina dijo que ya definitivamente no iba, pero todo eso trajo una incertidumbre que impactó en la economía. Si ustedes se dan cuenta, de abril a julio la economía se desaceleró o se ralentizó y creció apenas un 3% entre abril y julio como consecuencia de esa incertidumbre política. Y las primarias originaron... O sea que ese otro costo que tenía. Las primarias generaron una nueva fragmentación Pancho, política. pero sí hubo frustración en cuanto a los objetivos de la ley de partidos no se han podido cumplir. Mayor transparencia, menor tiempo de campaña y menor costo. Y menor costo. Ninguno de los tres hasta ahora. No. Bueno, lo que pasa es que a principios del año pasado, no recuerdo bien ya, pues se introdujo lo que era el PPA. PPP. Periodo previo de precampaña. Periodo previo de precampaña. La ley establecía un periodo corto. No, pero acuérdate que de 3 meses. La ley de partidos se aprobó en agosto, no Sí. fue a principios del año pasado. Sí, pero... Después de la ley de partidos fue que se estableció el periodo PPP. previo de precampaña. Pero Que bien, no está ahí contemplado. viene el Que tema. no está en la ley. No está en la ley y extendía por un año completo la campaña. Ujú. O sea, La la Junta ley cargó establecía 3 con esa meses. responsabilidad de La hacer ley eso. permitía 3 meses. Pero como la campaña había arrancado antes de esos 3 meses y las vallas, recuérdense todas las protestas que habían por la cantidad de vallas en la calle, la Junta lo que hizo fue validar esa campaña prematura creando lo que no estaba en la ley, el periodo previo de precampaña, que no era más que campaña anticipada. Aunque puso límite a la valla, eso sí. Sí. Definitivamente en ese momento, inclusive Participación Ciudadana hizo denuncias y la Junta Mandó carta. la acogió. O sea, pero mira, yo creo que ahora, hay que tal vez concentrarse más en el año que viene y no en el año que está pasando. Porque el año que viene es un año que implica serios retos. Y lo primero que debemos todos es tratar de fortalecer al órgano electoral. Ese es el órgano que va a organizar las elecciones. No va a ser ninguno otro. Entonces, bueno, nosotros desde Participación hacemos críticas constructivas. A veces entienden que atacamos mucho a la Junta Central. Nosotros creemos que la Junta tiene las condiciones para organizar estas elecciones correctamente. Y ya comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Por ejemplo, esta contratación de este fin de semana, aunque sea para el tema de la auditoría forense, creo que es la dirección correcta. Y yo mismo dije hace un ratico, bueno, pero debió concentrarse en la auditoría para certificar los equipos.
pero es que la Junta tiene interés en que su nombre quede libre de toda sospecha y por eso le da esa importancia a la auditoría forense. La auditoría forense que va a decir si el presidente Leonel Fernández tiene razón o no tiene razón. Si no tiene Pero razón, no le toca a la sociedad también una responsabilidad de ayudar a la Junta reclamándole que establezca la equidad, Sí, que busque la transparencia. claro, y yo por- creo que eso es lo Que que está la haciendo la Junta no oposición. permita que se haga otras jornadas de mercado de compra y venta de votos, que hay que hacer una campaña ciudadana, que hay que condenar eso explícita y duramente, que no lo ha hecho la Junta. Y hay que tener un plan para esos fines. De- Y hay tiempo para establecer ese plan. Sí. De hecho, acaba de salir un movimiento que elaboró un manifiesto por la transparencia electoral. Sí. Y es la un otra movimiento semana, social. Y la otra semana fue personas como Franklin Weiss Brugal, Monseñor de Jesús, rector de la Universidad Católica, y habían varios más de la sociedad civil, y le entregaron a la Junta Central Electoral el manifiesto por unas elecciones libres, con más libertad, Entonces la Junta tiene transparente. que Sí, recibir ese apoyo y apoyarse en eso, ¿no? sí. Para poder tomar las decisiones que tiene que tomar. Porque definitivamente la ley de partidos, bueno, olvidemos un tanto la ley de partidos, la ley electoral, que es la que va a primar ahora, tiene sus deficiencias, pero también tiene herramientas importantes que pueden ser utilizadas para controlar ese tema de la inequidad en las elecciones. Bueno, Pancho, el asunto de la justicia y particularmente el juicio de Brecht que ha caído, como que la gente le ha perdido interés a ese juicio, tal vez porque se entiende que hay un componente de farsa muy alto en eso. ¿Por qué? Ahora la decisión de la Suprema Corte, ¿en qué modifica el proceso, Pancho? Bueno, yo envié unos tweets que han provocado una reacción porque yo señalaba que la decisión de la Suprema Corte está técnicamente justificada. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa jurisdicción privilegiada que establece la Constitución de la República, pues impedía, bueno, la jurisdicción privilegiada en la forma en que estaba organizada por la ley, impedía el acceso al recurso. Usted era juzgado por la Suprema Corte, por su función pública, y no tenía derecho a ejercer un recurso contra la decisión que lo podía condenar Al ante ser ningún otro juzgado por la órgano. última instancia. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que la Constitución establece el derecho al recurso. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos establece el derecho al recurso. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha juzgado que ese es un derecho fundamental, el derecho al recurso. Pero esto se ha estado alegando desde el principio, entonces, Por ¿por décadas. qué en este momento, desde el principio del conocimiento de este caso, entonces, por qué en este momento entonces es cuando se produce esta decisión? Ahí viene lo que provocó pues ciertos disturbios por mi tuit. Yo señalaba que estaba técnicamente justificado por lo que acabo de explicar, pero que el momento había sido muy inoportuno, porque la Suprema se había pasado décadas manteniendo ese criterio de jurisdicción privilegiada. Recuérdense, por ejemplo, el caso del chino... Del chino, de Radamés García, el chino, que fue juzgado como diputado por la Suprema Corte y condenado a 2 años de prisión. Y yo creo que en ese caso también se habló de que se enviara. El tema es que la Suprema nunca varió su precedente, ¿no?, hasta que llegó este caso de Brecht. Y yo decía en mi tuit que lamentablemente la percepción de la ciudadanía es la misma que Juan acaba de expresar. Entonces el caso de Odebrecht viene y se enchiva ahí. Sobre todo porque hay un plazo de duración del proceso. Si el proceso, cualquier proceso penal dura más de 4 años, se extingue la acción pública si no ha intervenido una sentencia condenatoria, por lo menos en primer grado. Si hay una sentencia condenatoria en primer grado, se extiende ese plazo de 4 años por 12 meses adicionales. Pero aquí, ¿qué ocurre? El caso del INDRI, ¿cómo se llama? El que fue director del INDRI, reformista. El reformista de allá de Ese Montecristi. mismo, ese mismo. Pues ese caso que tiene años, ¿no?, está en jurisdicción de fondo y va a cumplir ahora en febrero 1 año completo sin que haya podido obtenerse sentencia. ¿Qué ocurre? ¿Desde cuándo comenzó el caso de Brecht? Enero de 2017.
Si usted cuenta, ahora va a cumplir 3 años. O sea que el tribunal, el colegiado que va a comenzar a conocerlo a partir de febrero, Solo tiene un año. solo va a tener un año antes de que llegue el periodo de 4 años. Entonces, yo decía que corre un serio riesgo de extinción ese caso. Ya sabemos que si hay incidentes, la Suprema ha dicho que ese plazo de incidentes dilatorios no se cuenta dentro del plazo de 4 años, pero la justicia va a tener que estar luchando contra el tiempo en el caso más importante de corrupción que ha tenido. Pero la el historia senador se dominicana. mantiene en la Sí, Suprema. en la Suprema. El El juicio al senador senador. se mantiene en la Suprema, pero de una manera diferente. ¿Cómo? Porque la gente se olvidó del Ah, senador. explica eso a la masa, a las bases. Y ocurre que también se modificó para el senador. Antes conocía el Pleno de la Suprema. Ahora el caso del senador lo va a conocer la Sala Penal de la Suprema Corte, con la finalidad Dejándole una instancia de apelación. de casación se llama, ante la Suprema Corte, protegiendo el derecho de recurso del senador. Bueno, en definitiva, las perspectivas son de la justicia, ni hablar. Sigue en el piso, en términos políticos, incertidumbres, interrogantes, en términos económicos, sociales, ralentización del crecimiento. ¿Hacia dónde vamos? Finalmente. Se espera que la economía crezca en el 2020 5%. 2019. En el 2020, en el 2019 5%, pero también en el 2020. Sin embargo, el paradigma del crecimiento per se ya no es necesario, pero no es suficiente. Si uno mira los indicadores sociales que hay en República Dominicana, en algunos aspectos parece que estamos en África subsahariana. Por ejemplo, la mortalidad materna, 97 por 100.000. Sin embargo, el promedio en la región está en 68. La mortalidad infantil en República Dominicana, según el BID, no Cándido Mercedes, está en 24.7 y en la región 17.7. Y ahora, este año, 18 y 19, la desigualdad social creció en República Dominicana. En 2015-2016 mejoró, pero ahora cayó a 0.452. El coeficiente de Gini, mientras más te acerca a 1, mayor grado de desigualdad social hay. Entonces es el gran problema de la sociedad dominicana. Una economía que crece, pero genera desigualdad. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista de la democracia. Alguien decía con mucha propiedad, no puede haber democracia sostenible allí donde la desigualdad crece. Y el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que coloca a la República Dominicana con una nota de 30 sobre 100. Oigan bien, 30 sobre 100. Pero eso fue 2018. Se va a publicar en enero el índice de percepción para el 2019. Y la perspectiva es que no vamos a estar mejor, lamentablemente. De manera puntual, los retos que tenemos para este 2020. Para mí es que sigamos luchando por el imperio de la ley, mayor fortalecimiento institucional, porque la República Dominicana está en una anomia social e institucional. Si recuperamos un poco la institucionalidad, las instituciones, no me cabe duda que República Dominicana sería el mejor país para vivir. Yo voy a ser menos ambicioso que Cándido y me voy a concentrar para el 2020 en más equidad electoral. Realmente eso tiene que ver con la ley es que lo establece, más que la ley, la Constitución, pero sin equidad electoral vamos a seguir teniendo problemas de institucionalidad definitivamente. Necesitamos elecciones legítimas, necesitamos elecciones equitativas y ese es el gran reto del año 2020. Y no podría haber disturbios en el proceso, porque he oído a los opositores decir que no van a aceptar la misma abuso del Estado que hubo en las elecciones del 2012, por ejemplo. Bueno, y hasta Leonel Fernández está descubriendo ahora que se abusa de los recursos del Estado. No podemos permitir la sociedad lo que ocurrió en las primarias. Eso... Bueno, pero ya se está haciendo, ya se está empezando a hacer lo mismo en términos de la propaganda y de los recursos públicos y del abuso, por ejemplo, eso de la convocatoria de carteles para que todos los contratistas del Estado y los suplidores tienen que venir a traer una cuota, eso es lo mismo. Pero tenemos que utilizar
las soluciones institucionales que nos dan las leyes. No podemos brincarnos la ley de este lado, porque estamos validando esa conducta de violar la ley. Y cuando digo usar las soluciones institucionales es, bueno, los partidos de oposición, sociedad civil, vamos a reclamar el cumplimiento de la ley en materia de transparencia. Ahí están las herramientas, hay que presionar a la Junta para que termine de aprobar el reglamento de contribuyentes, el reglamento de publicidad, hay que denunciar los hechos como esto que ocurrió, que yo no tengo que buscar a nadie que me certifique que con toda seguridad la mayoría de los aportantes en esa actividad eran contratistas del gobierno y eso no puede permitirse. Bueno, yo hablé con 3 diferentes, o ellos hablaron conmigo, porque ellos hablan con uno, Sí, uno se sí, lo sí. encuentra y le dice. Porque entienden que eso es normal. Sí. No, esto no lo ven normal, esto lo No, expresaban por la presión. con que- preocupación y exacto, expresaban cómo ellos no podían zafarse, Exacto. cómo ellos estaban, en muchos casos hay gente que le deben, y entonces le están diciendo, ven, pon lo tuyo aquí, y ya tú sabes que te va a ir bien. ¿Y quién le va a decir que no? Sí. Entonces no le van a pagar y ellos saben que es una forma de extorsión. Pero eso parece que es parte de la democracia, sigue eso siendo parte de la democracia. Parte de la corrupción dominicana. política. ¿Eh? Eso es parte de la corrupción De política la corrupción. que hay que tratar. Y hay que llevarlo a las instancias competentes. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional. No comenzamos diciendo que la nota positiva. El problema fue es la intervención de las documentarlo, altas cortes. porque llevarlo, ¿quién de eso Ellos va a no ir se a dar van a testimonio prestar, de que exacto. Bueno, pues sociedad civil No, puede nosotros- perfectamente trabajar en esa área. Exacto. Exigir a la Junta Central Electoral que le pida a esa gente de ese Y la desayuno. Junta va a decir, pero imagínate que la Junta no ha condenado la compra de votos porque dijo que las instancias que lo denunciaron deberían llevarlo a la justicia. O sea, ustedes, ¿quién fue que dijo eso? ¿El ministro de Interior? No, el presidente de la Hasta el Junta presidente de Central. la Junta. El lo presidente de la Junta fue Sí. que lo dijo, que tenían que llevarlo a la justicia, ustedes la compra de votos. Pero esa fue su reacción cuando escuchó que Participación hablaba de primarias que no eran legítimas. Sí. Yo estoy seguro que el presidente de la Junta no piensa de esa manera y estoy seguro que la Junta Central Electoral va a tomar medidas con respecto a la compra de votos en las primarias de febrero. ¿Tú crees que Apuesto a eso. Bueno, Bien, agradecer la participación de Francisco, Pancho Álvarez y de Cándido Mercedes, conversando con nosotros sobre lo que ha sido el 2019 y lo que esperamos de 2020. muchas gracias. Gracias a ustedes.